buenas tardes, compañeros abogados, profesionistas afines. Les saludo cordialmente a la vez que les doy la bienvenida a este tema del cual queremos contar con su participación, queremos contar con su apoyo y sus comentarios de ser posible para poder ir dando respuestas a algunas preguntas que se puedan generar durante el desarrollo de esta temática. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Otro dicho dice, en casa del herrero, asadón de palo. Sin duda nos aplica a todos los abogados, especialmente a aquellos compañeros que se encuentran en la condición de dejar herencia, de contar con bienes. Obviamente tenemos que hacer lo posible por dejar ordenada nuestra contabilidad, por dejar ordenada toda la transmisión de nuestros bienes a efectos de conservar la armonía familiar. Es una constante escuchar respecto de la necesidad de definir cómo se van a heredar los bienes, cómo se van a transmitir, cómo hacerlo a través de un testamento, de tal forma que se eviten los problemas que trasciendan a la armonía familiar. La herencia es la sucesión de los bienes del difunto. Y cuidado, porque esto conlleva también los derechos y las obligaciones que no se extinguen por la muerte. Como ustedes saben, existen dos tipos de sucesión. El primero deriva de la voluntad expresa del autor de esta y queda plasmado en un instrumento público, un instrumento jurídico denominado testamento. Pero el conflicto que nos ocupa es cuando el autor de la sucesión no deja expresada su voluntad mediante el testamento, y entonces se vuelve indispensable atender a las reglas que dispone la ley para determinar quiénes tienen acceso a la herencia respectiva. Parece que tenemos problemas de transmisión. Me gustaría mucho saber si estamos transmitiendo correctamente. Por favor, coméntenme si está recibiéndose la transmisión de manera correcta para que creo que tenemos problemas para la transmisión. Correcto, muy bien, está confirmado. Sabemos que estos dos tipos de sucesión, cada uno representa un trámite distinto. Vamos a hablar de esa sucesión, así nos comprometimos, y aportarles, enriquecer un poquito con experiencia cómo se conforma una denuncia de intestado. En algunos estados como Puebla y el Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, da mucha importancia al encabezado, es decir, que desde la parte del lado derecho, parte superior derecha, se establezca el nombre del promovente, el carácter con que promueve, también la pretensión, inclusive en ocasiones se pretende hasta establecer el nombre de cuyos y todos los mayores datos que se puedan. Enseguida viene el proemio, en el cual se establece el nombre, el domicilio para oír notificaciones, la autorización de los abogados que se van a encargar del asunto. Tenemos también dentro de ese proemio la solicitud de que escuchen que el juez reciba la pretensión. En este caso sería la denuncia de intestado respecto del de cuyos, que esta persona de cuyos sin duda es aquel que tiene la capacidad económica, aquel que es originario de la sucesión, aquel que es sobre el cual cuyos bienes o masa hereditaria se va a hacer la sucesión. A partir de allí necesitamos establecer también la identidad de los promoventes, la pretensión, es decir, por qué comparecen, y de ahí surge la importancia de establecer una cuestión de prelación. La prelación en este caso no es más que un derecho de preferencia, es decir,
que respecto de un sujeto, siempre en línea recta, ascendente o descendente, va a tener preferencia tanto padres como hijos e inclusive nietos, pero solamente a falta de ellos tendría que acudirse a la preferencia de los sujetos colaterales, que en este caso vendrían siendo hermanos, primos, etcétera, hasta cuarto grado. Pero una vez manifestado la identidad de los promoventes dentro del capítulo de Hechos, en el estado de Veracruz se pone mucho énfasis en una manifestación bajo protesta de que el promovente o el solicitante que está denunciando la sucesión tenga el carácter establecido dentro de esa prelación, excluyendo a los demás que pudieran tener herencia, es decir, una manifestación que es algo así como bajo protesta, de decir verdad. Manifiesto a usted, señor juez, que no existe nadie con un mejor derecho que el suscrito para reclamar o para comparecer a denunciar la sucesión y para la pretensión que formulo en este momento. Dentro de ese mismo escrito se deben ofrecer pruebas documentales, entre ellas testimonios. En algunas ocasiones se han visto promociones en donde no se lleva un capítulo de pruebas, pero después se tienen que estar presentando promociones para ir señalando los testigos, para ir señalando domicilios, etcétera, si es que hubiera varios que tienen derecho a heredar. Yo les sugiero, por razón de orden y por razón de tiempos, agreguen un capítulo de pruebas como si fuera un escrito contencioso para un efecto contencioso, y hagan sus petitorios y hagan su protesta de ley. En algunos lugares como la Ciudad de México, si no lleva la fórmula de protesta o manifiesto bajo protesta, eso es razón suficiente para que el juez desestime la presentación de la denuncia. Así que hay que prestarle atención a esos detalles. Sabemos que en algunos lugares, por ejemplo en Tabasco, no es necesario, no le prestan tanta atención a ese tipo de detalles como el encabezado, como la protesta de ley, pero en algunos otros sitios se considera como una cuestión preponderante. Al término se va a preparar un PDF con un escrito de denuncia de intestado, para efecto de que las personas que tengan interés pudieran consultar y pueden hacer sus anotaciones en el correo electrónico para que se les dé alguna explicación al respecto de alguna duda. Ahora bien, estábamos hablando ya del asunto de una sucesión en la cual no existe el testamento y por tanto la sucesión se convierte en legítima, es decir, se va a atender a designar herederos aquellos que acrediten que les corresponde el orden de preferencia o de prelación. Y de ahí surge como un sujeto importante dentro del proceso el albacea, el heredero y los legatarios o legatario, que no son más que aquellos adquirientes de una masa hereditaria, sea de forma parcial. En el caso de un legatario es la persona que sin ser del orden de la preferencia le correspondiera, el heredero aquel adquiriente a título universal, del cual se espera que acepte, que admita, que reciba la herencia o bien que repudie. Mientras que el albacea será aquella persona encargada de administrar el patrimonio objeto de la sucesión, que además es auxiliar de la administración de la justicia, designado para velar el cumplimiento de ley. Ahora bien, ya estamos encaminados a cómo se lleva este proceso del juicio intestamentario. Fíjense que hay una cuestión aquí en nuestro estado, en Veracruz, se considera una jurisdicción voluntaria, porque a final de cuentas también puede llevarse
ante un notario. Pero en ocasiones esta jurisdicción voluntaria, que significa que es un proceso distinto al contencioso, se vuelve más contencioso que los propios asuntos contenciosos. Y para ello vamos a hablar un poquito de lo que la experiencia nos ha dado al respecto. Miren, una vez que una persona fallece y se tiene conocimiento de la muerte, entonces el tribunal debe dictar providencias para preservar los bienes, para asegurarlos. Se supone que aunque sea un transeúnte, o si hay menores interesados, o hay un peligro de que se oculten o dilapiden los bienes, en la práctica rara vez sucede. Aquí en Veracruz es difícil que se entere uno de un procedimiento oficioso en el cual el juez inicie un intestado. Obviamente eso no es lo común. Sin embargo, me gustaría saber si en algunas otras partes sí sucede. Mientras tanto, nuestro Código de Procedimientos Civiles establece que se deben dictar esas medidas urgentes para la preservación de los bienes, que el juez debe decretar, por ejemplo, la orden de reunir los documentos del difunto, si estaban cerrados y sellados, depositarlos en secreto del juzgado, ordenar a la administración de correos que remita correspondencia, mandar a depositar dinero, alhajas en un establecimiento autorizado y, en fin, se debe hacer una diligencia de aseguramiento de los bienes que se hallen en el lugar donde se tramita el juicio. Si pasados los 10 días de la muerte del autor de la sucesión no se presenta un testamento, o si el nombrado, si en él no hay nombrado un albacea, o no hay denuncia de ese intestado, el juez deberá nombrar un interventor, que esta persona va a adquirir la representación de la sucesión de forma provisional y, cuidado, desde ahí surge la primera obligación que, conforme el Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales vamos a analizar más adelante, que esta persona, el interventor, a falta del albacea, le corresponde una obligación de tipo fiscal. Suponiendo que apareciera el albacea, según nuestro Código Procesal, en el artículo 578, dice que el interventor cesará en su encargo luego de que se nombre o se dé a conocer que existe un albacea, y entregará los bienes sin que pueda retenerlos. Obviamente, se supone que a esta altura ya comparecieron los sucesores o los que pretenden ser herederos y deben presentar su documentación, su acta de nacimiento, si es nieto, el acta de nacimiento más el acta de nacimiento de sus padres, y debe acreditarse ya esa relación de los sujetos que pretenden ser herederos. En el artículo 580 de nuestro código se establece que cuando existe el nombramiento del interventor o del albacea con arreglo a derecho, surge la obligación de notificar al fisco. Se tiene que dar cumplimiento a la notificación de la cancelación del RFC. Obviamente, cuando los sujetos que son los decuyos, que son los que dan origen al juicio, el finado, pues es una persona de escasos recursos o los bienes no superan ciertas cantidades que más adelante vamos a analizar, pues se está a expensas de que se hagan avisos, o bien que esos avisos no necesariamente, si no se hicieran, tienen algún efecto de tipo fiscal. Pero cuidado, si la masa hereditaria supera los 600,000 pesos o los 500,000 pesos. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora bien, ya tenemos identificada la necesidad del sujeto llamado albacea. Este sujeto albacea, que hace las veces de administrador, se vuelve parte importante porque, según los teóricos como Humberto Delgadillo, se convierte en un sujeto de obligación al que le corresponde una obligación tributaria por representación.
Según nuestro artículo 586 del Código de Procedimientos Civiles, se dice que el albacea manifestará en 10 días después de hacérsele saber el nombramiento si acepta. Y cuidado, a partir que acepte, el cargo se vuelve obligatorio. Si él no acepta, entonces el cargo es voluntario, se transmuta la obligación. En términos de los artículos 1641 y 1642 del Código Civil del Estado de Veracruz, se tiene que otorgar una garantía para poder desempeñar el cargo de albacea. Una vez designado el cargo de albacea, se puede realizar una separación de autos. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, a petición de las partes, previo acuerdo de las partes, puede autorizar que sea un notario público el que continúe con el proceso. Y ese notario público tiene una carga de tipo fiscal también que cumplir. Cuando los herederos son mayores de edad, cuando hubiese un solo heredero, o que aunque fuera menor de edad pero no exista controversia, los interesados pueden separarse de la prosecución del juicio ante el juez y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo y terminación del intestado. Y entonces un notario público es quien cumple las funciones del juez, y así se da conclusión mediante una separación de autos. Surgen nuevas obligaciones si eso sucediera. Algunas obligaciones que son por la traslación de dominio de bienes inmuebles, por ejemplo, que corresponde al Estado. Cada uno de los estados tiene que recibir esa carga impositiva, y en el caso del notario público queda obligado a vigilar que se cumplan todas esas cargas fiscales. Pero, cuidado, vámonos despacio. ¿Qué sucede si no hay acuerdo entre los herederos? Y aquí es donde les voy a compartir un poquito de experiencia. Suponiendo que no hay acuerdo entre las partes y deciden que van a pelear los primos y en ocasiones tíos, en ocasiones los hermanos, deciden que van a pelear la herencia. Bueno, entonces se continúa el proceso, se tiene que hacer una anotación en el registro público de la propiedad de ese nombramiento del albacea, porque a partir de allí, de ese nombramiento, van a surgir diversas obligaciones para con terceros y también para con el fisco. Se tendrán que formar 4 secciones, pueden ser simultáneas, pero la primera se denominará de sucesión. Esta concluirá cuando se dicte un auto declaratorio de herederos, y obviamente dentro del proceso de esa primera etapa, esa primera sección, un heredero puede interponer un recurso, puede inclusive llegar al amparo. Anteriormente se pensaba, o se tenía como criterio por los juzgados federales, no admitir ese tipo de demandas de amparo cuando se reclamaba o se tenía como acto reclamado que se tuviera por designado a un heredero cuando no le correspondía el derecho. Obviamente depende mucho de la capacidad del abogado. Existen unos incidentes que se llaman de exclusión de heredero. Esos incidentes de exclusión de heredero permiten que uno de los herederos, aun siendo de aquellos a los que les corresponde la preferencia, sean excluidos de ser o de recibir herencia cuando estos herederos tuvieron un conflicto con el finado, por ejemplo, cuando hubo una denuncia entre ellos, cuando hubo un delito de carácter patrimonial. Todos esos tipos de cuestiones o circunstancias inciden dentro de esta primera etapa de sucesión, porque puede resultar que alguno, aun cuando tuviera el derecho de ser heredero, lo pierda. La segunda sección se denominará de inventario
aquí en Veracruz le llamamos de inventario y avalúos. A partir de que se quedó nombrado el albacea, a partir que existen los herederos designados, se cuenta con un plazo de 10 días para hacer un inventario y 60 días a lo más para hacer un avalúo. El inventario y obviamente el avalúo pueden ser vigilados tanto por las partes que ya fueron designados herederos como también por un interventor. ¿Qué sucedería si tuviéramos a un heredero indeseable? En ocasiones sucede que alguien es designado heredero y se sabe que es una persona mañosa, es una persona muy difícil, es una persona ambiciosa, tal vez ni siquiera le correspondía estar allí, por razones de moral y ética no debió estar en esa sucesión, pero ya está. Bueno, por experiencia yo le diré, si esa persona pide ser albacea y lo logra, entonces permitan que suceda. A partir de que tome la protesta de cargo esa persona como albacea, tendrá 10 días, y aquí es donde ustedes deben estar cuidando el aspecto de los tiempos. Transcurridos los 10 días, se solicita al juez que se le haga un requerimiento personal para que rinda el inventario. Como esta persona, en su ambición generalmente, se concentra tanto en la administración que evita o pierde de vista su obligación, aun cuando ya le fue discernida esa obligación, entonces ustedes van a tener una causal para poder solicitar su remoción como albacea, y si lo remueven como albacea, puede usted solicitar más adelante que se le excluya de la masa hereditaria. Esta segunda sección, llamada de inventarios y avalúos, en plazo de 10 días, he comparado estos plazos con algunos que se contienen, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y coinciden. También, por ejemplo, la sección tercera, que se llama de administración, se deben rendir cuentas en plazos mensuales, anuales o generales. Estos anuales son los primeros 5 días de cada año. Generalmente no se hacen, y estos términos también producen el mismo efecto de remoción de albacea. A partir de allí, usted va a cuidar que ese albacea haga el trabajo perfecto, y si no, lo tiene usted en la mano para lograr excluirlo como heredero. Una vez terminada la tercera sección, se va a la última, que se llama de partición, y después del inventario solamente tienen 15 días. Imagínese usted, si se hizo el inventario y tenía 10 días después de haber protestado el cargo de albacea, y tendría que rendir cuentas y tendría que hacer un proyecto de partición en 15 días después del inventario, es muy difícil cumplir con estos plazos, salvo que exista una asesoría perfecta. Todos esos detalles de tiempo sirven para que se pueda promover un incidente de exclusión de heredero o un incidente de remoción de albacea. El artículo 604 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dice que se tiene que justificar ese parentesco y ese lazo con el autor de la herencia, y que a partir de allí tiene el derecho de hacer todas las objeciones, tiene derecho de solicitar la remoción, tiene derecho de solicitar la exclusión de los herederos. Ahora bien, el señor albacea tiene diversas obligaciones. Por ejemplo, suponiendo que se decidió por una separación de los autos, y entonces se tiene que acudir ante el notario. En esta etapa se pueden celebrar convenios entre los herederos. Se puede, por ejemplo, ceder entre ellos las partes que le corresponden. Se puede entre ellos inclusive hacer hasta donaciones o traslaciones de esos derechos. Pero
es importante que se establezca si cada uno de los herederos hicieron aceptación o repudio. ¿Qué sucede si uno de ellos no aceptó o no repudió y no aparece? Bueno, en nuestra ley existe un vacío. Sin embargo, se han estado aplicando apercibimientos en los cuales se notifica de forma personal, y una vez verificándose esa notificación de forma personal, se le apercibe con medidas de apremio a grado tal. Están avisando que hay un corte de la transmisión, no sé si sea verdad, porque no alcanzo a verificar completamente esta situación. Según los avisos, tenemos bastantes avisos de que sí se está escuchando correctamente. Ok, gracias. Ya estoy viendo los anuncios, los avisos aquí en los mensajes. Bien, vamos a abundar un poquito en esa remoción de albacea. Es interesante porque muchos de los que se inscribieron estuvieron comentando que les interesa profundizar en la remoción de albacea por cuanto hace a la exclusión de herederos. Y en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 1264, dice que son incapaces de heredar por renuncia, ojo, o por remoción de cargo. Y menciona los que hayan rehusado sin justa causa el cargo o por mala conducta hayan sido separados judicialmente del ejercicio. Y a todos ellos que son removidos les sucederá el fisco del Estado. Pero ¿quién representa al Estado? Cuando el heredero es el fisco, es en ese momento cuando el Ministerio Público hace su acto de presencia y entonces representa al fisco para quedarse con esos bienes. No habiendo un albaceo nombrado, ellos tienen el derecho de poder reclamar. ¿Qué sucederá si el albacea no tiene libre disposición de sus bienes, o en este caso tiene algún parentesco con el juez, con un magistrado, o es parte de juicio, o han sido removidos de otro cargo de albacea, o han sido condenados por delitos contra la propiedad, o no tienen un modo honesto de vivir? Bueno, todas estas personas no se encuentran en posibilidades de ser albacea y por tanto podrían ser removidos, podrían ser también excluidos como herederos, porque la remoción de albacea es una de las causas de exclusión de herederos, y vamos a analizar ese aspecto más adelante. Dentro de las obligaciones que tiene el señor albacea son presentar testamento si lo hubiere, en este caso no. Tendría la obligación de aseguramiento de bienes, formación de inventario, ya dijimos 10 días, la administración de bienes mensual, anual o general, el pago de deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, partición o adjudicación de bienes, también ya establecimos el plazo, y la defensa en juicio o fuera de él, así como la de la herencia, de la validez del testamento, y representar la sucesión en todos los juicios que hubiere. Y cuidado, porque en el artículo 1639 dice que el albacea tiene las demás obligaciones que le imponga la ley. Más adelante veremos las obligaciones fiscales. Este sujeto, el albacea, se convierte en un sujeto de la obligación tributaria, porque este sujeto responsable, dentro de la legislación del Código Fiscal de la Federación, los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria
son personas físicas y morales. En nuestra ley dice que son aquellos que se encuentran obligados al pago de la obligación tributaria, pero no especifica nada más. En otros lugares, en otros países como en España, la ley tributaria dice que el sujeto pasivo es persona natural o jurídica que según la ley resulta obligada y puede ser contribuyente o sustituto. Y aquí está la figura del albacea, pero en nuestra ley no se establece claramente. Más adelante se analiza, por ejemplo, en el libro de Humberto Delgadillo, en su página 114, que el artículo 22 del Código Tributario para América Latina dice que el sujeto pasivo es obligado al cumplimiento de prestaciones tributarias en calidad de contribuyente o responsable. Bueno, pues precisamente el señor albacea le corresponde el carácter de responsable solidario por representación. Esto significa que a partir de la adquisición de bienes de la masa hereditaria en representación de los sucesores, va a originarse la obligación por la cual estos adquirientes de derecho tienen obligación respecto de los bienes adquiridos para con el Estado. Y miren, como consideraciones especiales que se tiene por la ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo, en el artículo 93, fracción tercera, establece que no se pagará el impuesto sobre la renta, es la fracción 22, artículo 93, fracción 22 de la ley del impuesto sobre la renta. No se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que las personas físicas reciban por herencia o legado. De modo que para los efectos del ISR, los ingresos de las personas físicas que se reciben como consecuencia de una sucesión, ya sea en bienes, en crédito o en efectivo, se encuentran exentos para efectos de este impuesto. En cuanto a las personas morales no hay disposición. Sin embargo, de manera expresa se otorga el consentimiento del ingreso exento, porque, cuidado, en este caso no dice de una forma directa que las personas físicas que reciban sucesión, que las personas morales tuvieran que pagar, pero por exclusión corresponde, porque si dice que por los ingresos de las personas físicas que se reciban en herencia o en legado, y especifica que ellos no pagarán el impuesto, obviamente la excluyente no contempla a las personas morales. El artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta y el artículo 79 de forma correlativa establecen que en aquellos casos en los que una persona moral se encuentre legalmente facultada para adquirir a través de una sucesión, deberá considerar como ingresos acumulables la obtención de esos ingresos en términos de lo que señala el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, que a diferencia de las personas físicas, las personas morales sí contemplan, en la ley se contiene en el artículo 16 la obligación de considerar ingresos acumulables, los ingresos que se reciban como herencia o legado. Nosotros podemos entender que dentro de las obligaciones primarias que corresponden al señor albacea, encontramos en principio que debe notificar la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de la sucesión. Esta obligación se encuentra prevista en el artículo 29 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Primero, establece en la fracción 11 que debe dar aviso de la apertura de la sucesión y que debe proceder a la cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de la sucesión y o
cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por defunción. Obviamente, en este caso, la obligación contenida en la fracción 11 y la fracción 13 son exactamente obligación de avisar para el señor albacea. Es muy difícil que conozcamos que un albacea acuda a cumplir con estas obligaciones, y el incumplimiento de estas obligaciones puede llevarlo a perder el cargo también y promover su remoción. Si es que el incidente está dentro de la mano de ustedes, poderlo promover a efecto de que inclusive este señor albacea, si se trata de aquella persona indeseable, pierda su derecho a la herencia. ¿Qué sucede si esta persona nombrada albacea no cumple con la obligación de avisar? Bueno, se tiene por ley que dar el aviso, y si hay excepciones o exenciones de impuestos como los que ya especificamos de la fracción 23 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, y no se da cumplimiento, entonces esa excepción se pierde según la fracción 39 del artículo 93 del Código Fiscal de la Federación. Dice lo siguiente, miren: las exenciones previstas en las fracciones 17, 19, inciso A y 22 de este artículo no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo de la ley, estando obligado a ellos. Realmente, aquí sucede que muchas veces los albaceas no dan cumplimiento a estas obligaciones, ni siquiera los avisos de cancelación por defunción del Registro Federal de Contribuyentes. Si no se hacen esos avisos, se pueden producir las excepciones a esa excepción. Es decir, si la ley está previendo que no se paguen impuestos del ISR respecto de lo recibido por los legados o por herencia, ¿qué sucede si es que no se hacen los avisos correspondientes? Bueno, entonces sí, esa excepción que da la ley para que no se pague el impuesto ahora opera en contra, y se tiene la obligación de ahora aplicar esos impuestos a los ingresos correspondientes por no haber sido declarados en términos del artículo 150 de la ley. Pero obviamente eso atendiendo a que la declaración que deben rendir las personas obligadas, en este caso ya dijimos que es el albacea, se está estableciendo en el artículo 90 del Código Fiscal de la Federación, y deja claro que las personas obligadas al pago del impuesto establecido en este título, personas físicas residentes en México que obtienen ingresos en bienes devengados o en efectivo, cuando se señalen créditos, dice, también están obligadas al pago del impuesto las personas físicas. Más adelante señala que se debe hacer a través de los medios, y solamente es siempre y cuando excedan de la declaración de ejercicio sobre préstamos donativos y premios, siempre que excedan de 600,000 pesos. Este límite de 600,000 pesos que establece el artículo 90 del Código Federal Fiscal de la Federación dejan bien claro que el albacea, cuando la masa hereditaria supere los 600,000 pesos, debe no solamente dar aviso, sino que además debe hacer la declaración. Y cuidado, porque si no se da el aviso, entonces esa excepción de impuestos ya no existe, se pierde y se vuelve obligatoria, porque ahora se tiene que pagar en razón de que no se dio cumplimiento a los avisos. Que cuidado, una cosa es el aviso y otra cosa es la declaración, para que haya una diferencia. Si la masa hereditaria se encuentra por debajo de los 600,000 pesos, se supone que entonces no hay la obligación de la declaración anual, pero eso no implica que no se tenga que avisar. No sé si este punto, que es tan importante
quede bien claro, porque a razón de allí se pueden obtener bastantes condiciones y circunstancias para poder hacer remociones de el albacea o remociones de herederos, excluyentes de herederos inclusive, y así quitarte de ese familiar o de ese pariente que en ocasiones sabemos que son personas indeseables, que sin duda el autor de la herencia no aceptaría dejarles nada, pero bueno, es un conflicto que se generó por la falta de prever, por la falta de dejar para mañana lo que se tiene que hacer hoy. En el Código Civil del Estado de Veracruz se establecen otras obligaciones que son como un hecho imponible que se surte en razón de la adjudicación de los bienes. En el momento que se da la adjudicación de los bienes, se tienen que pagar derechos de traslación y esos no tienen una excepción alguna. Sin embargo, cuidado, porque tiene que tenerse cuidado con el valor de la herencia, porque los impuestos como el ISR pueden generar, si no se da cumplimiento a la obligación de informar o de avisar por los formatos que existen dentro de las instituciones, no dar avisos, entonces se pueden generar créditos fiscales en contra del autor de la herencia, porque a final de cuentas el fisco no sabe que esta persona murió mientras no se dé el aviso, y eso va a generar una carga o un detrimento en la masa hereditaria que es imputable al señor albacea. Se supone que cuando el albacea protesta el cargo, también se le discierne, es decir, esta persona tiene que dar el aviso y tiene que cumplir todas sus obligaciones, pero porque ya le fueron explicadas por el juez. Por eso se utiliza una frase cuando se dice que protesto el cargo de albacea y solicito se me tenga por discernido el cargo, y el juez tendría que dar una explicación de todas estas obligaciones y decirle: en tanto plazo tienes que hacer esto, en tanto plazo tienes que hacer lo otro, en tanto plazo tienes que imponerte de tus obligaciones fiscales y tienes que dar cumplimiento inmediato a este y ese cargo discernido por el albacea, que así lo manifiesta a final de cuentas en la audiencia, es suficiente para tenerlo por obligado. Pero si él ya dijo que está discernido su cargo, entonces tiene que cumplirlo. Y el abogado que es atinente y que dice: este hermano del finado es aquel que lo metió a la cárcel, aquel que lo denunció, aquel que le hizo tal o cual injusticia, entonces vamos a promover su remoción. Entonces inclusive vamos a tratar que quede como albacea, porque no va a dar cumplimiento a las obligaciones, y hasta podemos quitarnos de encima a este heredero indeseable. Dentro de las obligaciones que se tienen como obligaciones del albacea, encontramos algunas importantes. Vean. El artículo 79 de la ley de impuestos sobre la renta, de la ley de impuestos sobre la renta, establece que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas morales, y hace una lista de personas morales. En ocasiones las personas morales también son herederos. Bueno, aquí cabe analizarse, obviamente, conforme este artículo 79, si es que se encuentran dentro de ese enlistado. Es una lista de personas privilegiadas, personas morales, a las que no les corresponde pagar el impuesto sobre la renta. Y obvio, dice lo dispuesto en este párrafo, dice el artículo 58, que es correlativo,
para los efectos del párrafo anterior se considera que existe cambio de socios o accionistas. ¿Qué sucede si estas personas morales tienen accionistas y de pronto lo que se están heredando son las acciones? Bueno, pues en el caso del cambio de socios y accionistas que se presentan como consecuencia de una herencia, no les es aplicable el beneficio de los contribuyentes de la lista de exentos a la contribución de impuestos sobre la renta. Si estas personas morales son excluidas, los accionistas no serán excluidos, como lo establece el artículo 58 de la misma ley, pues menciona que cuando las acciones cambian de tenedores de forma directa o de forma indirecta y son más del 50% de las acciones o partes sociales, entonces ya no les aplica ese beneficio de exclusión. Se menciona también como otra de las implicaciones fiscales dentro del manejo de la herencia, en el caso de ingresos obtenidos por herencia o legados, es un requisito fundamental para gozar de la excepción manifestar a dichos ingresos en la declaración del ejercicio respectivo, siempre que lo individual o en conjunto con otros ingresos exentos o gravados excedan de 500,000 pesos. Fíjense, aquí en el artículo 93, fracción 22, correlación con el artículo 150 de la ley del ISR, nos maneja 500,000 pesos, mientras que el Código Fiscal de la Federación nos está manejando la cantidad de 600,000 pesos. Son 100,000 pesos de diferencia, pero a final de cuentas, con esa diferencia nos dice que si se obtuvieron los ingresos por herencia o legado, es un requisito fundamental para gozar de la excepción manifestar dichos ingresos, y aquí obliga que sea por 500,000 pesos. ¿Qué cosa haría usted si recibe una herencia de 501,000 pesos o 502,000 pesos? Bueno, obviamente se encuentra dentro de aquello que supera los 500, pero es menor de los 600. Pudieran ser 599,000 pesos. A final de cuentas podemos jugar con la imaginación, pero lo cierto es que encontrándose dentro de ese supuesto, es mejor no solamente hacer el aviso, haga la declaración para evitar que en todo caso se convierta en un crédito fiscal, porque le pueden aplicar este artículo 93, fracción 22, en correlación con el 150 de la ley del ISR, y entonces hacer que se pague este impuesto porque superó los 500,000 pesos, aun cuando usted acuda a que el Código Fiscal de la Federación le permite que quede por debajo de los 600,000. En el artículo 93 de la misma ley, que es donde ya se leyó la fracción 22, es la que nos permite la exención, yo diría que por excelencia, puesto que es clara cuando dice no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, y que específicamente establece los que se reciben por herencia o legado. Sin embargo, ya vimos que con la interpretación que se hace de forma panorámica, es decir, no nos vamos a establecer solamente en esta fracción, sino que vamos a interpretar con base en las demás disposiciones, y de forma global se tiene que llegar a la obligación de que al encontrarse por debajo de los 500,000 pesos no habría una obligación más que de avisar, no se pagará ningún impuesto al respecto. Pero si supera los 500,000, entonces no se meta en problemas, dele cumplimiento a esta normativa 93, fracción 22, en correlación con el 150 de la ley del ISR. Es importante considerar que una sucesión puede llevar a cabo actividades por las cuales se generen ingresos hasta en tanto la misma no se liquide. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la masa hereditaria se integra, se compone de diversos inmuebles en renta, por ejemplo? Bueno, el artículo 239 del reglamento de la ley del ISR establece que los interesados en una sucesión
tienen ciertas obligaciones derivadas de la muerte del actor, entre las cuales se menciona que dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo de albacea, este deberá presentar la declaración de ingresos. Estos ingresos se encuentran regulados por el título cuarto de la ley del ISR y se tiene que contemplar en esa declaración los ingresos que hubiera percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento hasta el momento de su muerte, y se tiene que cubrir el impuesto correspondiente, mientras que los ingresos devengados hasta el momento de la muerte del autor de la sucesión, que no se hubiesen sido efectivamente percibidos, o sea, estuvieran en pagarés, estuvieran en títulos, entonces se sujetan a reglas específicas en los que se describen, por ejemplo, primero, que exista el acto de aceptación. Recuerden que cuando un heredero acepta, entonces no puede repudiar en parte, es decir, o acepta derechos y obligaciones o no acepta nada. El artículo 93, al aplicarse de una forma abierta, dice que cuando se trate de estos ingresos, sueldos, salarios que sean derivados inclusive por prestación de servicios profesionales, se exceptúan del pago del ISR para herederos o legatarios por considerarse comprendidos dentro de la fracción 22 de ese artículo 93. Sin embargo, en conformidad con el inciso B, fracción 2 del artículo 239 del ISR, aquí les hago notar lo siguiente. Se produjo una reforma en el año 2016. Anteriormente se establecía que todos los ingresos que se percibían por el autor de la sucesión y se declaraban dentro de los 90 días, los herederos podrían optar por acumularlos con sus demás ingresos, en cuyo caso podrían acreditar la parte proporcional del ISR pagado por el representante legal de la sucesión. Es decir, nuevamente el albacea se vuelve importante. ¿Sí pagó o no pagó? Pero sucede, por ejemplo, que en el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado, en materia del impuesto al valor agregado, establece que no se considerará enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte. Es decir, para la ley del IVA se está prácticamente desvinculando de las obligaciones del albacea, o bien de los herederos. Tampoco tendrían la obligación de pagar este impuesto siempre y cuando quedara avisado. Acuérdense siempre, la condición sine qua non para obtener las exenciones solamente quedará exento cuando se haya avisado. De modo que si se hicieron los avisos por el albacea, en ese momento este artículo 8 de la ley del IVA le va a beneficiar para que no se considere una enajenación la transmisión de propiedad. Cuando usted vaya a hacer una adjudicación ante el notario público, o cuando el juez autorice que se separa o se tienen por liquidados los bienes y se van a hacer las escrituras de adjudicación, en ese caso no se debe de pagar IVA siempre y cuando se hayan hecho los avisos correctos que ya se establecieron, ya se dijeron con anterioridad. El artículo 32 de la ley del IVA señala que en caso de que la sucesión realice actos o actividades que tenga por objeto el IVA, entonces, nuevamente, el representante legal de la misma pagará el impuesto respectivo, presentando declaraciones de pagos definitivos que correspondan por cuenta de los herederos o legatarios. Esto significa que si una persona está obteniendo beneficios, es el albacea, es el administrador, y está administrando los bienes y entonces está cobrando IVA, está reteniendo ese IVA, él tiene la obligación de trasladarlo, pero no es realmente una obligación para los herederos, porque ellos pueden beneficiarse de que esos pagos ya se hicieron. De conformidad
con lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. Se deben cumplir entonces, en resumen, con los requisitos de apertura de la sucesión, de dar aviso de apertura de sucesión, cuando quien fallece está obligado a presentar declaraciones periódicas. También debe de realizar la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes y de la sucesión por su defunción. Estos aspectos son claves. Si usted fuera el albacea, entonces ya tiene bien claro todo lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué sucede si el albacea es aquel pariente indeseable? Bueno, pues entonces, conociendo todas estas obligaciones que seguramente no se van a cumplir porque los albaceas generalmente no cuidan estos aspectos, aún siendo herencias de cuantía bastante valiosa, importante. Entonces, todos estos aspectos que van a afectar mediante créditos fiscales las obligaciones que debe tener el de cuyos o que le aplican al de cuyos porque el fisco no sabe que ya fallecieron, va a producir créditos que van a impactar en la masa hereditaria y usted tendrá la posibilidad de reclamarle al juez, por conducto del juez más bien, que se haga una remoción de albacea por una administración indebida. Y también puede usted, si ese albacea es un heredero indeseable, promover la exclusión de heredero, porque usted va a encontrar seguramente, al menos en el Código del Estado de México y en el Código del Estado de Veracruz, existen disposiciones claras que una persona removida como albacea por una indebida administración o que rechazó el cargo de albacea inclusive, eso puede convertirlo en un sujeto que quede excluido como heredero de una determinada masa hereditaria, lo que significa que usted se estaría quitando ese pariente indeseable y aparentemente le está usted dando por su lado cuando le dice ¿quiere ser albacea? Sí, bueno, entonces que quedes de albacea. Usted le está dando por su lado, aparentemente. Realmente le está echando encima una serie de obligaciones a las cuales difícilmente va a dar cumplimiento ese albacea. Conociendo usted todos estos aspectos fiscales de las obligaciones de un administrador de bienes, en este caso de una masa hereditaria, entonces usted tiene los elementos suficientes para poderse allegar los elementos jurídicos y hacer sus promociones de las incidencias que corresponden. Recuerde, es incidente de remoción de albacea y el incidente de exclusión de herederos. Pueden ir aparejados si es que todo eso se acredita correctamente mediante los informes en los que el fisco manifieste que no ha recibido, por ejemplo, aviso de la apertura de la sucesión o no ha recibido las declaraciones o no ha recibido la petición de cancelación del RFC del finado y que se han generado créditos fiscales. Con ese informe en los tres aspectos usted ya tiene los elementos necesarios para poderse quitar de encima a ese heredero indeseable. Ahora bien, en el Código Civil del Estado de Veracruz establece que es obligado el notario público y que el juez debe vigilar cada uno de los aspectos de la administración y de los impuestos. El artículo 558 establece que el juez dará aviso de la separación inmediatamente al fisco, haciéndose saber el nombre del notario. Esto hablábamos de la situación de una separación de autos cuando hay consentimiento por los herederos. En este caso el notario vigila bajo su responsabilidad que se garantice el pago de los impuestos y dice en la primera parte, la parte A del artículo 558, sería interesante que ustedes encontraran estos artículos correlativos de sus propias disposiciones domésticas. El juez dará aviso de la separación inmediatamente al fisco. Pueden buscar ustedes en su PDF del Código Procesal Civil la palabra fisco y seguramente va a aparecer
esta porción en donde en materia de sucesiones el juez está obligado y convierte al notario en un sujeto de responsabilidad también. Sin duda, cuando la obligación le corresponde al notario, pasa a ser un sujeto pasivo, aun cuando tenga que trasladar solamente la obligación tributaria. Ahora bien, fuera de la sucesión, el albacea y el interventor, según el artículo 641 del Código Civil, el interventor recibirá como retribución el 2% del importe de los bienes. En algunos casos esto es una gran cantidad, pero dice allí como acotación, por si quieren ser albaceas, si quieren ser interventores, tienen una limitante. Si los bienes no exceden del equivalente a un año de salario mínimo general vigente en la capital del estado, en el mes de enero del año que corresponda. Si exceden de ese monto, pero no del equivalente a 5 años de salario mínimo, tendrá además el 1% sobre el exceso, y si excedieren del equivalente a 5 años. Es decir, no es cierto que sea el 2% de todo, sino que se encuentra limitado. Pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, esto pasa a ser un cobro. El albacea tendrá derecho a ese cobro. Y también el tutor. Ojo, aquí en este artículo la figura de interventor, de albacea y de tutor tienen acceso a honorarios que también generan una carga tributaria. Obviamente esto ya no impacta a la masa hereditaria en forma directa, pues por cuanto hace a impuestos, sino que aquí es el interventor, el albacea y el tutor quienes tendrían que pagar esa cuenta. Por cuanto hace a la obligación de hacer su declaración anual, quiero recalcar que el artículo 90 del Código Fiscal de la Federación, muy conocido por nuestros amigos fiscalistas, dejan bien claro que las personas físicas están obligadas al pago del impuesto, pero ojo, siempre que los ingresos, dice, están obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos, premios obtenidos en el mismo, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Bueno, obviamente este ingreso que las personas físicas están obligadas a informar como límite de 600,000 pesos, pues es bastante generoso, hablando de que ese pago de impuestos queda acotado hasta esa cierta cantidad, pero quedan obligados a informarlo. Es obvio que las personas físicas residentes en México deben informar a las autoridades fiscales. Para ello existen medios y formatos en la página del Servicio de Administración Tributaria, y tienen reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos. Insistimos, ¿qué sucede si no se hace el aviso? Bueno, si no se hace el aviso, pero todavía no existe un acto de autoridad tendiente a la actualización de esa carga o ese impuesto, entonces se pueden hacer inclusive declaraciones complementarias. Se puede satisfacer el requisito de informar y de avisar a la autoridad fiscal, pero siempre y cuando sean previos a un requerimiento de autoridad, porque en cuanto exista un requerimiento de autoridad se van a romper todas esa posibilidad de ser exentos de los impuestos. Como ya lo mencionamos hace unos momentos, se tiene que cubrir cuando menos la obligación de avisar. Por último, les quiero comentar que bueno, tratándose de las obligaciones fiscales, de todos estos trámites legales que ahora hemos analizado, que son complejos realmente, pero que muchas veces en las sucesiones que hemos llevado, al menos en lo personal,
No hemos abundado en los detalles del cumplimiento de las obligaciones fiscales porque generalmente los asuntos de sucesión no conllevan un conflicto, pero en muchas ocasiones dejan de ser unas simples jurisdicciones voluntarias para convertirse en unos verdaderos campos de batalla legal. Bueno, pues entendemos que esta complejidad nos debe llevar a pensar y a reconocer que el dejar las cosas para mañana, el dejar un testamento puede evitar controversias entre herederos, mientras que el posponer, pensar que no van a suceder cosas, pensar que el COVID no nos va a alcanzar, entonces nos va a poner en un predicamento porque no pudimos prever, no pudimos llevar a cabo, obedecer la máxima aquella con la que iniciamos esta charla: no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Pero lo peor es que en casa del herrero asadón de palo, o sea, que los abogados, conociendo todas estas circunstancias y estos complejos compromisos y estas materia de batalla que se da entre los herederos, muchas veces pasamos por alto la obligación de testar quién será el heredero, quién será el albacea, quién será el que dé cumplimiento a tal o cual obligación. Y obviamente queremos cerrar esta charla dando la recomendación: evítele conflicto a sus parientes y familiares, evite usted que se afecte la armonía, procure que la transmisión de sus bienes sea transparente, clara y ordenada, evite controversias entre los herederos, haciendo un testamento claro y conforme a la ley, tanto en lo jurídico como en lo fiscal, es decir, dejando bien claro que cada uno de ellos, cada uno de los herederos o bien el albacea, tendrá tales o cuales obligaciones. Y bueno, obviamente este tipo de aspectos en donde se dan armas para poder lograr la remoción de un albacea o la exclusión de un heredero, que tuvo este propósito realmente. Entiendo que muchos de los abogados que están comentando, por ejemplo aquí Adrián Silva nos dice que el formato es RMF 2.54, cancelación por defunción. Y bueno, estoy viendo que Adrián Silva nos está comentando este aspecto, Gabriela Salas, Crispín desde el Estado de México, California. Estamos viendo que en Jalisco se está prestando atención a esta transmisión, Querétaro, Coahuila, María Luisa González, Roxy Rodríguez en Coahuila, Jorge Alberto Peña Pinta, Adrián Silva también, Víctor Manuel Gil, Ángel Campos, a todos les mandamos cordiales saludos, Edgar Uriel y nuestro compañero maestro y presidente Jorge Verdalet, Agustín Muñoz, todos ellos un cordial saludo. Y bueno, pues les quiero dejar claro que en el caso de su servidor, en el trayecto de litigación, pues hemos encontrado que estos aspectos fiscales que inciden dentro de la masa hereditaria y van a impactar, y que probablemente muchas veces pasamos por alto los litigantes, nos dan elementos para podernos deshacer de aquel heredero indeseable. Estoy seguro que muchos de los abogados que están compartiendo esta transmisión les interesó precisamente saber cómo pueden utilizar estos aspectos fiscales para poder obtener ventajas procesales dentro del manejo de más bien la administración de la albacea, o también para excluir a aquellos malos herederos que, siendo albaceas, hacen una incorrecta administración de los bienes que corresponden a una masa hereditaria. Compañeros, desde la ciudad de Jalapa, y de antemano enviándoles un cordial saludo, me despido de ustedes solicitando que tengan unas excelentes periodos de cuarentena, gozando con la familia y aprovechando el trabajo en la oficina, ahora bajo una nueva realidad de tener que compartir estos aspectos por vía electrónica.
Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes y me despido dejando a la compañera Juliatina Rivera Soto a cargo de la transmisión para que haga unas acotaciones últimas. Gracias.